Hola a todos, soy Morna Miller y este es mi canal de YouTube. Madre mía, son las 9:30 de la mañana y parece que voy con un petardo en el culo, o sea, a tope. Si es la primera vez que pasas por aquí, encantada de conocerte, y si eres un seguidor recurrente, encantada de que hayas vuelto de nuevo a ver este vídeo. Por cierto, estoy probando un micro nuevo y no paro de darme hostias en el micro, que es esta cucaracha negra que veis aquí, así que espero que el audio funcione y todo esté cool. Estoy grabando este vídeo que me lo habéis pedido mucho y al parecer es como súper trendy ahora mismo en YouTube, lo de qué cosas asumís sobre mí. Así que lo que he hecho ha sido colgar en Instagram un post preguntándoos qué cosas dais por sentado de mi personalidad o de mi trabajo o de mi vida. Y voy a ir leyéndolas y voy a ir contestándoos en directo pues lo que opino de cada una. No he sido yo quien ha hecho la selección, me la ha hecho una amiga mía para que sea aún más sorpresa, así que todavía no sé ni siquiera qué cosas voy a contestar. También quería aprovechar la intro de este vídeo para daros las gracias porque estamos a punto de llegar a 300.000 suscriptores aquí en YouTube y vamos, ni en mis más lejanas fantasías, ni en mis más oscuros sueños habría pensado que podríamos llegar hasta este punto, así que muchísimas gracias por estar ahí. Y ya está, chicos, vamos al ajo, vamos a ver qué cosas asumís sobre mí. Tengo por aquí el móvil, voy a ir leyendo las preguntas. Basic Beach dice, eres muy productiva y te frustras si algo en lo que has trabajado no da fruto. Dios mío, so true. Totalmente, totalmente. Sí, totalmente. Soy súper perfeccionista, trabajo muchísimo, trabajo más de lo que debería y me obsesiono muchísimo con las cosas con las que estoy trabajando, en plan que me sueño con ellas, me despierto y estoy pensando en ello, me estoy duchando y estoy pensando en cómo optimizar mi tiempo de trabajo para el día. Así que como le doy tantas vueltas e intento ser extremadamente buena en lo que hago, cuando algo no funciona lo veo casi como un fallo personal, en plan, no me he demostrado a mí misma que soy lo suficientemente buena. Uf, ¿no te gustaría tener hijos? ¿Quieres tener hijos? No quiero tener hijos, Dios me libre. Wow, esta es una gran pregunta porque no sé si os acordáis, pero hace unos años yo di una entrevista muy sonada aquí en España, en la televisión, en la cual me preguntaron si quería tener hijos y yo di una respuesta como mazo de seca, mazo de borde, en plan de yo de eso no uso, ¿no? Yo no os preocupéis que no quiero traer a más seres humanos al mundo. My God. Juventud. Tenía yo ahí, no sé, a lo mejor 23 años, o sea que hace ya un tiempito. Y mi opinión ha cambiado al respecto. No es que sepa que vaya a tener hijos o que quiera al 100% seguro tener hijos, pero desde luego no tengo una opinión como tan extrema al respecto. Sí es cierto que con el estilo de vida que tengo ahora mismo me sería imposible tener hijos porque no paro quieta, viajo muchísimo, mis ingresos son absolutamente inestables, me acabo de mudar a España, o sea, etcétera, etcétera. No puedo ni tener un gato como me voy a pensar tener un hijo. Pero es cierto que esa opinión como tan radical que tenía antes de yo no quiero tener hijos 100% seguro, ahora mismo está mucho más suavizada y a lo mejor sí que me veo teniendo hijos en un futuro. ¿Eres más de charla y té que de copa y fiestón? Buah, no para nada, soy una fiestera que flipas. Claro, vosotros me veis como súper chill, que lo soy, y como muy positiva, y entonces la gente como que se imagina que me paso el día haciendo yoga y mirando la luna y echando el tarot, pero no, yo soy una fiestera absoluta. De hecho, si vivís en Madrid, es muy probable que más de una vez os hayáis encontrado conmigo de fiesta, porque intento salir todos los fines de semana. Un día, no salgo 2 días, esos tiempos ya pasaron, ya la edad me requiere y no salgo los 2 días, pero al menos un día salgo de fiesta. ¿Tienes más complejos en cuanto a personalidad que físicos? Interesante, la verdad es que no tengo muchos complejos en general. Tengo la autoestima muy alta y es algo que me ha ayudado mucho a ser una persona funcional y a tener buena inteligencia emocional. Desde pequeña me he trabajado mucho el subirme la autoestima y ahora mismo con 28 años me siento totalmente perfecta en mis zapatos, tanto física como mentalmente. Por supuesto que tengo muchos fallos o muchos defectos, muchas cosas que me gustaría mejorar, pero no me martirizo por ello para nada. Me siento muy cómoda en mi cuerpo y muy cómoda con mi forma de ser. E incluso voy un paso más allá, cuando no me siento cómoda con algo, sé que tengo los recursos como para mejorarlo y cambiarlo y modificarlo. Pero no siempre he sido así, yo era una persona con muchos complejos, a los 18, 19 yo era, un saco de complejos, me sentía súper mal con mi cuerpo, con mi belleza, con mi físico, con mi personalidad, bueno, estaba catacroker.
pero me lo trabajé mucho a nivel de inteligencia emocional y ahora mismo estoy... ¿Eres bisexual? Sí, soy bisexual. Bueno, esto, vamos, no estamos descubriendo la pólvora. De hecho, yo personalmente me defino como pansexual porque no es solamente que me gusten los chicos y las chicas, es que me gustan las personas independientemente de su género. Me gusta más este término, pansexualidad. Le voy a apagar la alarma del móvil que me acaba de sonar, madre mía. Vale. Next. ¿Te gusta vestir diferente y estrafalaria? Sí. Es cierto, me gustan mucho los colores, me gustan mucho las cosas horteras, mirad qué funda del móvil tengo, por favor. Me encanta el color verde, me encanta el color amarillo, me encantan los maquillajes así como mega fantasía y los pendientes súper grandes. Soy muy feliz de que los 90 se hayan vuelto a poner de moda. Creo que veo la ropa como una manera de expresar mi identidad exteriormente. Es como que me puedo vestir de la manera en la que me siento por dentro y eso le puede dar pistas a la gente que me conoce de cómo soy. Por eso me pongo las uñas ahí como con nubecitas y visto con muchos colores, me pongo abrigos locos porque me parece como una manera de demostrar a la gente que me va a conocer lo que se van a encontrar por dentro. Yo soy una persona muy positiva, con mucha energía, muy hiperactiva y creo que es como una carta de presentación, ¿no? Si yo vistiese todo de negro es como que sería publicidad engañosa. Por lo general no eres desconfiada ni crees en la maldad de las personas de primeras. Pues es cierto, no soy nada desconfiada, me abro súper rápido a la gente y esto me ha dado muchos problemas. Por ejemplo, en las entrevistas, cuando un entrevistador me hace preguntas muy íntimas y yo digo, bueno, voy a contestar porque seguro que no lo hace a malas y de repente el titular es como algo súper mega chungo y es como, mierda. Tengo que dejar de confiar tanto en la gente. Pero por otra parte me parece una virtud, no sé si quiero dejar de hacerlo, es como que, bueno, ya el karma se lo pagará a ellos, si no... Estás todo el día rayada, me encanta. Pues no sé, estoy rayada ahora mismo a lo mejor. No, yo creo que no me rayo mucho, soy una persona que no se raya demasiado, cero dramas. Mi estilo de vida pasa por el cero discusiones, cero dramas, vamos a mirar el lado positivo de las cosas, así que no me rayo demasiado, pero me mola. Estás todo el día rayada. Esta me gusta. Tienes el cabello negro porque ya está muy maltratado después de tantos colores. Me habéis pillado absolutamente. Después de tantos años de pelirroja, que obviamente no es mi color natural, y de teñirme de verde, azul, amarillo, de tantos colorinchis, mi pelo da puto asco, así que he decidido ponérmelo oscuro. Llevo ya un año así con el pelo así morenito, ¿no? Que es como mi color, para arreglarlo, para que se me vuelvan a reestructurar todos los folículos y cosas de pelo. Eres una persona muy independiente, es cierto, soy una persona muy independiente, soy bastante solitaria, muy extrovertida por una parte porque me gusta mucho hacer amigos, pero luego también disfruto muchísimo de la soledad, me siento que mis pilas se recargan cuando estoy sola y cuando no tengo posibilidades de estar sola, la verdad es que el humor se me empieza como a agriar un poquillo, ¿no? Me pongo ahí como el enanito gruñón, irascible. Así que sí, soy muy independiente. Desde muy pequeña he estado haciéndome mis propias cosas, he estado como sacándome las castañas del fuego. Empecé a trabajar muy joven, a los 16 años. He empezado a viajar también muy joven. Mi primer viaje así grande me lo hice como a los 16, a los 17. Y la verdad es que siempre me he buscado las castañas. No he sido así siempre, de pequeña, cuando era más pequeña, era una niña con muchísimo miedo al mundo, con muchísimo miedo a hacer amigos, a enfrentarme a la gente, muchísima ansiedad social y muchísimos problemitas, pero creo que me he esforzado un mogollón a ser una persona funcional y a estar como cómoda en mi propia piel y lo he conseguido. Bueno, sigo en ello, vaya, que esto es un trabajo ongoing, pero vaya, que estoy muy contenta con el punto en el que estoy. Eres muy pasota, pero cuando tienes amigos los cuidas como el oro. Soy mazo de pasota, de hecho mi amiga Carolina me odia porque nunca la llamo ni le mando mensajes, pero eso no significa que no la quiera, te quiero Carolina. Es solamente que es que odio WhatsApp, me da ansiedad hablar con la gente por el móvil. Yo mando postales. Y mando rayos mentales para que la gente sepa que les amo muchísimo, pero es que lo de tener que estar ahí como preguntando todo el día que qué tal, que cómo te ha ido, no puedo llamar por teléfono, por ejemplo, soy incapaz, ni hacer Skypes. Yo soy una persona que quiero mucho a mis amigos y los quiero con pasión, pero ellos tienen que entender que soy una persona que estoy en la luna, que soy como un fuego artificial, ¿no? Que pasa así, ¡fiu! Y no puedo estar pendiente de todo. Tengo como muchas cosas en la cabeza y bueno, a nivel así como de vínculo hay que entender que me cuesta mantener el contacto. Me tenéis que querer así, chicos, lo siento. Y mi pregunta favorita de todas, ¿has formado o quisiste formar parte de una secta? Dios, cómo os quiero, chicos. Pues la verdad,
La verdad es que no exactamente, pero me obsesionan muchísimo las sectas. O sea, yo no quiero formar parte de una secta porque es casi como una relación de maltrato, ¿no? En el cual pues estás ahí obligado, presionadito a hacer cosas que no quieres, pero me parece interesantísimo. Cuando estaba por Estados Unidos, mi pasatiempo favorito era encontrar todas las sectas que hay en Estados Unidos, que hay como un puñetero millón, y buscar información al respecto, porque están que si los adventistas del séptimo día, que si los cuaqueros, que si los de Wild Wild Country, los Ranishis estos que estaban en Oregón. Bueno, es que es una locura. Con mi amiga Carolina, en este road trip tan largo que nos hicimos, fuimos a un montón de templos mormones, que no sé ni si está considerado como una secta, pero es un poquito sectario. Hicimos muchísimas preguntas para comprenderlo, para entender realmente todas las movidas locas que hay dentro de las sectas. Los Amish, ¿vale? Los Amish están como divididos en subgrupos con diferentes dialectos y como que se llevan mal entre ellos dependiendo de cosas como cuántas dobleces tiene tu sombrero. O sea, me encantan estas mierdas. Pero bueno, no, yo personalmente nunca he querido estar en una secta, pero me parece divertidísimo. O sea, quiero ir al edificio de la Cienciología y hacerles mazo de preguntas. Ojo, que no estoy haciendo apologías de las sectas, ¿vale? Digo que me parece divertidísimo porque, bueno, es antropología, ¿no? Es igual que me parece divertido que haya gente que coma cristales. No quiero decir que la gente tenga que comer cristales ni apuntarse a sectas. Y ya está, espero que todas estas preguntas y respuestas os hayan servido para conocerme un poco mejor. Este es un vídeo muy especial porque, como bien sabéis, no suelo grabar vídeos personales en el canal, como que siempre hago cosas divulgativas o que tienen que ver con, ¿sabes?, gestión de las emociones, de los sentimientos. Y este vídeo pues no tiene guión, lo he contestado así tal cual y así podéis verme un poquito más de cómo soy yo realmente en el tú a tú. Y nada, pues si os ha gustado, suscribiros a mi canal y dadle a la campanita para estar al tanto de las notificaciones. Seguidme en mis redes sociales y también en mi Patreon y nos vemos el martes que viene. ¡Adiós, preciosos! ¡Hola! Ay, cable. Bueno, a ver, estoy histérica porque me voy en nada a la India y no sé ni qué estoy haciendo. Estoy grabando este vídeo y estoy como descontrolada. Luis, ¿puedes poner los platos después? Que es que estoy justo grabando para YouTube. Pues, no puedo parar de decir pues. A ver, otra vez. Creo que me alegro mucho de... Este vídeo va a ser una declaración de histerismo, porque que es que se me ha jodido el micro como 5 veces esta mañana. Bueno, estoy grabando como súper tarde. Vale, pues ya está.